¿Qué tal? Sobre la mesa este miércoles tenemos los resultados de Inditex, que a pesar de haber logrado nuevamente un beneficio récord, al parecer no han sido suficientes para el consenso del mercado, y de ahí que se esté dejando en estos momentos en torno al 3%, a punto casi de perder los 105 euros por acción. Así que vamos a arrancar por ahí el análisis de la jornada con Daniel Pingarrón, que es estratega de mercados de IG. Buenos días. Hola, buenos días. Y comenzamos efectivamente por Inditex, que al parecer son beneficios buenos, pero un poco modestos quizás para los brokers. Bueno, sí, el beneficio ha sido espectacular, récord histórico, crecimiento del 22%, pero parece que efectivamente el mercado esperaba más, y ese es el principal problema que tiene Inditex, que nadie duda que es una compañía extraordinaria, muy saneada, con una política de dividendos creciente, con una presencia internacional muy fuerte, que claramente lidera el sector de minoristas muy por encima de H&M, por ejemplo, pero bueno, pues le ocurre un poco lo que a Apple, que es víctima de las propias expectativas previas que levantaba el valor, ¿no? Entonces, tiene el listón demasiado elevado con la enorme subida que tuvo el año pasado, y este año lo está haciendo bastante mal. A nosotros nos ha sorprendido. El cambio de año de 2012 a 2013 pues se le está haciendo un poquito duro a Inditex. Algo parecido ocurre con Grifols, que ambos fueron los valores estrella del año pasado. Es verdad. Y en general este año pues se están comportando muchísimo peor. Repito, el cambio de 2012 a 2013 ha sido muy radical para estos dos valores y bueno, Inditex se está quedando un poquito atrás. Bueno, veremos la estrategia de IG, porque es cierto que durante muchos meses habéis venido recomendando esos dos valores. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses. De momento, eso sí, las casas de análisis, a pesar de que son resultados modestos, conceden un precio objetivo para Inditex de unos 138 euros, que no está nada mal. Otro asunto pendiente es el déficit del Estado. Cerró enero ya en un 1,2% sobre porcentaje de PIB, que es bastante elevado, teniendo en cuenta que el límite, creo recordar, está en un 3,8%, y aún así el Gobierno sí que sigue diciendo que va a cumplir con ese objetivo. Y junto a eso tenemos quizás la recomendación de Bruselas de esa subida necesaria de impuestos, entre otros el IVA, aunque Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, acaba de reconocer hace unos segundos en el Congreso de los Diputados que no, que para nada, al menos en el 2013, se va a subir ese impuesto. Bueno, vamos a ver, empezando por la cifra que hemos conocido el mes de enero, muy negativa. En un solo mes, que es menos, aproximadamente será como el 8% del tiempo de todo el año, se ha acumulado cerca del 30% del déficit que está previsto para todo el año. Es verdad que esa cifra de 3,8 se deslinda del 4,5% que el Gobierno va a intentar negociar con Bruselas y que le den un aplazamiento de 1 o 2 años, es decir, con casi total seguridad finalmente el Estado va a tener más de un margen del 3,8 de déficit, pero bueno, el que en el mes de enero se haya alcanzado esa cifra tan alta, bueno, pues de alguna manera pone la alerta de hasta qué punto el 6,74 que se presentó para 2012, que sorprendió gratamente y que es una de las razones por las que, por ejemplo, el spread entre Italia y España está a punto de invertirse, no tenía algún tipo de maquillaje de pasar devoluciones de impuestos al mes de enero en lugar de aplicarlas el año pasado, ¿no? Es una mala noticia, de momento no ha tenido demasiada repercusión, vamos a ver, es verdad que los déficits que se van acumulando durante los primeros meses no tienen que ver tampoco con el resto del ejercicio, puede haber aquí variaciones muy importantes, y en cuanto a si vamos a ver nuevos ajustes en la economía, nuevas subidas de impuestos, etcétera, bueno, pues el discurso del Gobierno es muy fuerte, diciendo que no son, por ejemplo, tan taxativos con el hecho de bajar el IRPF el año que viene, que era la promesa de cuando se subió a finales de 2011. Ahí dicen que, bueno, si es posible compatibilizarlo con la reducción de déficit, sí, pero en esta cuestión son completamente taxativos. Dicen que en absoluto hay ningún plan para volver a subir los impuestos, etcétera. Es verdad que estas recomendaciones que hizo la Comisión Europea se encaminan más a 2014. A finales del año pasado, Olli Rehn, el comisario de Asuntos Económicos, dijo que España para 2013 no necesitaba hacer ningún ajuste y que incluso los planes que había presentado el Gobierno eran más ambiciosos de lo que la propia Comisión Europea solicitaba. Que en 2014 sí que habría que hacer nuevos ajustes, porque teniendo en cuenta que en 2014 vencen las subidas de impuestos de IRPF, bueno, pues ahí, de hecho, en las previsiones de la Comisión Europea se habla de un déficit del 7,4 en 2014, es decir, 7 décimas por encima de los de 2012, algo que bueno, pues choca bastante, ¿no? Y sorprende. Pero bueno, de momento el discurso del Gobierno, como digo, es muy pétreo, y en ese sentido pues no hay demasiados síntomas de que puedan cambiarlo. Vale, brevemente, porque esto sí que interesa. El mercado en principio sí que se ha creído esa cifra del 6,7% de déficit. Se la ha creído absolutamente. A pesar de que comentan que sí que hay ingresos que se han ido
se han adelantado, digámoslo Sí. así, en las cuentas a la hora de recontar cuentas, Claro. para que cuadren. Lo que ocurre es que hasta qué punto al conocer el 6,7 no se descontaba que algún tipo de maquillaje había en esa cifra. El 6,7 fue una cifra que sorprendió a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo daba por bueno entre un 7 y un 7,3 y finalmente un 6,7 era una cifra muchísimo mejor que la que el mercado esperaba, ¿no? Entonces estamos viendo que las subastas de deuda, por ejemplo, que se han realizado desde que se ha conocido esa cifra han sido buenísimas. Repito, el estrechamiento con el spread de Italia, evitando el contagio de la inestabilidad política italiana hacia la deuda española, solo se entiende con esa cifra tan buena que ha supuesto una especie de ancla para la prima de riesgo española, etcétera, y el mercado se lo ha creído, y yo creo que dentro de la cifra está descontado que, hombre, algún tipo seguramente de maquillaje había en la cifra, y aún así se ha dado por bueno. Bueno, pues incluido ese maquillaje aquí en Europa, nos vamos a terreno asiático. Allí de un lado tenemos bueno, muchos frentes abiertos también en terreno de divisas, pero arrancamos por China, porque bueno, se duda un poco de sus cifras. Lo cierto es que China hace ya unas semanas confirmó un crecimiento importante, aunque los analistas aquí decían que era pues como nuestro 0%, allí un 7% prácticamente no es nada. ¿Cuál es la evolución que se prevé de China de aquí al próximo trimestre? Bueno, pues el lunes conocimos una batería de datos macro chinos, todos ellos bastante negativos, que se conocieron durante el fin de semana. La inflación estaba subiendo más de lo que se preveía, las importaciones estaban creciendo bastante menos de lo que se preveía, es decir, que el consumo chino parece estar ralentizándose un poco. Algo parecido ocurría con la producción industrial y con las ventas minoristas, y en general es verdad que el gobierno chino ha confirmado un objetivo de crecimiento del 7,5% para este año, aunque también hace pocas semanas tuvimos que estaban un poco preocupados por los precios de los pisos allí y han puesto algún lastre, una subida de impuestos, etcétera, para que controlar un poco el precio de los pisos. Luego ratificaron la cifra de crecimiento para este año y el mercado se lo tomó bien. Yo creo que de momento China no da síntomas de desaceleración demasiado preocupantes, como en el pasado hizo Brasil, por poner un ejemplo. Juega en una ambigüedad de un crecimiento bastante elevado, pero tratando de frenar la aparición de burbujas. Están muy preocupados con lo que ha ocurrido en Occidente y quieren tomar medidas, y de momento yo creo que en este sentido, bueno, pues no es un cisne negro o un factor imponderable que haya sobre la mesa que nos preocupe demasiado. Creo que las cosas siguen razonablemente por lo previsto. Evidentemente, bueno, pues no corren tiempos para demasiada euforia, pero tampoco me parece demasiado preocupante por el momento lo que está pasando en China. Una cifra de crecimiento del 7,5%. Se habían propuesto también duplicar su PIB hasta 2020, más o menos teniendo esas cifras de crecimiento, pues no parece que estén en condiciones de incumplir por el momento esas promesas que hicieron. Bueno, vamos con las divisas, efectivamente, bueno, porque ya sabe que son expertos en divisas. Y tenemos de un lado esa guerra de divisas encubierta, o ya no tan encubierta, y luego aparte existe un conflicto desatado, creo recordar, la semana pasada entre Corea del Norte y Corea del Sur. De momento es un conflicto frío, que no ha sucedido absolutamente nada, pero la pregunta es, ¿qué repercusión tendría en caso de enfrentamiento, aunque solo fuera dialéctico, o tensiones políticas, digamos, entre estos dos países sobre el yen? Bueno, pues yo creo que al ser el yen una divisa refugio, cualquier conflicto geopolítico, y más si ocurre en esa misma zona asiática, apreciaría el yen. El yen es una divisa que cuando hay problemas en los mercados o conflictos geopolíticos se aprecia. De tal manera que en ese caso creo que si se recrudecen las tensiones podríamos ver una fuerte bajada del KOSPI coreano, el índice de Corea del Sur. Es posible abrir posiciones en este índice a través de CFDs, y también una apreciación del yen. Lo que ocurre es que por el momento el mercado no da demasiada credibilidad a lo que diga Corea del Norte, que también ha amenazado a Estados Unidos. Todo el mundo entiende que, bueno, primero hay muchas dudas de que Corea del Norte, aunque efectivamente tiene armamento nuclear, esté en condiciones de desarrollarlo, y en segundo término todo el mundo sabe que como Corea del Norte haga algún movimiento más preocupante de esta escalada verbal, rápidamente es un país muy vulnerable, con una población que, bueno, pues pasa mucha hambre y que no costaría en absoluto de alguna manera descabezar a ese régimen, ¿no? De tal manera que yo creo que el mercado tampoco le da demasiada credibilidad a estas bravuconadas de los líderes norcoreanos. Si hubiese algún tipo de escalada más allá de lo que hemos visto, repito, el KOSPI y el yen creo que podrían ser dos estrategias a llevar a la práctica. ¿Mantenemos posiciones respecto al dólar y respecto al euro similares a la semana anterior? Es decir, ¿siguen
más o menos Sí, igual. están en una zona, el eurodólar ahora mismo yo creo que no es el cruce de divisas más interesante, está completamente igualado o equilibrado en la zona Está de en el 1,30. Sí. creo recordar esta mañana. El último dato de empleo de Estados Unidos conocido el pasado viernes, mucho mejor de lo esperado, hizo prever que efectivamente las compras por parte de la FED podrían acabar antes, al alcanzarse antes la cifra del 6,5% de paro, que es un poquito la barrera de salida que tienen las políticas de compras de la FED. Antes de conocer ese dato y antes también de que entrara en vigor el secuestro presupuestario el 1 de marzo, lo que se preveía es que Estados Unidos alcanzase una cifra de paro del 6,5% durante el verano de 2014. Ahora bien, teniendo en cuenta que en palabras de Obama el secuestro presupuestario le puede restar 750.000 empleos, lo que supone más o menos 3 meses de creación de empleo al ritmo que estamos teniendo, podemos atrasarlo hasta la vuelta del verano del año que viene, septiembre-octubre. En cualquier caso, faltaría cerca de $1,5 billones por inyectar hasta llegar a esa cifra de paro, y eso, bueno, pues estamos viendo que evidentemente es una gasolina muy importante para Wall Street, ¿no? En cualquier caso, repito, el eurodólar creo que ahora mismo no es la divisa más interesante. Creo que una estrategia interesante puede ser utilizar el cruce de la libra, que es la divisa que con diferencia tiene mayor debilidad. Cruzar la libra con divisas que presentan un mejor momento, como el dólar australiano, incluso el propio euro, creo que pueden ser estrategias a considerar más allá del eurodólar. Ok, pues Daniel Pingarrón, lo dejamos aquí por hoy. Perfecto, hasta la próxima, gracias. Bueno, pues gracias a Daniel Pingarrón y nos quedamos con este análisis de ICE.